Presentación vamos a recoger algunos elementos discutidos por Óscar Jara en su conferencia y en el texto de Marco Raúl Mejía en torno a la sistematización. Mi grupo está conformado por Andrea Flores, Xiomi Garzón y quien les habla, Sebastián Pérez. Oscar Jaras es un educador popular y sociólogo peruano costarricense que en su conferencia nos plantea tres aspectos importantes. El primero es sobre el evaluar, qué es medir y valorar en cuanto a la calidad del proceso o producto con base a criterios previamente definidos. El segundo elemento es sobre investigar y nos dice que investigar es buscar sistemáticamente soluciones a problemas prácticos o teóricos, generando aprendizajes científicos, permitiendo validar o invalidar un marco teórico o hipótesis para alcanzar un grado de generalización. Por último, sistematizar, que es una reconstrucción de experiencias, analizar e interpretar críticamente lo ocurrido o lo obtenido para llegar a profundizar y comprenderlo. Marco Raúl Mejía es un educador e investigador colombiano que en su texto Atravesando el espejo de nuestras prácticas nos plantea que inicialmente el proceso de sistematización fueron trabajados para desarrollar procesos de evaluación, por lo que tomaban un camino de descripción y de reconstrucción buscando producir ese sistema explicativo sobre las prácticas. Posteriormente, la investigación introdujo elementos de la hermenéutica, del interaccionismo simbólico y la lingüística, para tratar de dar cuenta de esas prácticas. Esto generó comprender la sistematización desde un componente histórico, político y epistemológico sobre la producción de saber desde una realidad latinoamericana. Teniendo en cuenta eso, hoy se puede comprender la sistematización como un terreno de saber que se ha constituido en un campo propio, permitiendo que la práctica de los sujetos y actores sean convertida en un lugar de saber y diferenciarlo de evaluación e investigación. La sistematización es fundamentalmente una producción de enunciados y opera como ejercicio de recreación de la realidad más que de simple reconstrucción o descripción. Es decir, la búsqueda de una práctica está más allá de los datos empíricos que intentan construirla y la enunciación que se pretende hacer. Se tiene en cuenta en que toda práctica está construida de líneas de fuerza, que no van en solo una dirección, sino que constituyen múltiples direcciones. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales de la sistematización es visibilizar esas líneas de fuerzas que están presentes en la práctica y su desarrollo. La sistematización renuncia a las plataformas o fundamentaciones teóricas como su punto de partida, puesto que es una construcción y una producción de saber que se teje con la gramática propia de la práctica. A medida que emerge, va produciendo los enlaces con ese proceso de teorización que no está fuera de ella, sino que le da forma y es constitución activa de su propia organización. Es una construcción desde las voces de los actores y su propio tono y narrativa. La sistematización también dialoga y construye a partir de la particularidad y la singularidad de la práctica, puesto que tiene una forma propia de encontrarse con la práctica, no toma el camino que ha sido tradicional en otros procesos de investigación, los cuales construyen las categorías y su teoría a partir de encontrar los elementos comunes o que se repiten permanentemente en los procesos. En ese sentido, se puede afirmar que la sistematización renuncia a los universales como esencias o verdades que pertenecen en forma inamovible a las prácticas, así lo sea de reflexión o de teorías construidas como consenso. La sistematización problematiza la incorporación del contexto. En este sentido, este es construcción, no es un dato que se agregue ni una teoría que se superpone. La realidad hace parte de la creación de la experiencia. De allí, los haceres, los sentidos y las dinámicas dan cuenta del contexto en una forma más precisa, ya que colocan a este como una realidad emergente y construida. En la sistematización, la información, los datos y las categorías son construidas y generadas por los sujetos. Por lo tanto, estas no son naturales, no están ahí para ser observadas y recogidas objetivamente. Ellas se crean en la negociación cultural que hacen los diferentes sujetos de la práctica. En este sentido, el dato, la información no se extrae, es un resultante de la búsqueda. Por lo tanto, allí hay una permanente construcción, un encuentro y una creación de mundos. En este sentido, se reconoce como un ejercicio autoobservante. Además, las categorías son también una creación y construcción desde el sentido de la
práctica. Desde esta perspectiva, la categoría es parte del proceso social. Se elaboran desde la calidad de la práctica, van hilando esos enunciados que los distintos actores de ella van pronunciando para recrear el mundo en que están viviendo y que por medio de las categorías de enunciación le adquieren un nuevo sentido. La sistematización va más allá de las técnicas y las herramientas. En esta se trabaja con dispositivos. Por ella, cuando el instrumento sale de la caja de herramientas, debe salir convertido en un dispositivo cultural de saber y poder. Es así como los dispositivos son diseñados intencionalmente, no mecánicamente, por quien hace el proceso de sistematización. Estas lecturas nos permiten ver la sistematización como un saber de tipo paradójico, el cual no busca construir un sujeto aislado de su práctica, ni tampoco convertir el saber en una nueva verdad inamovible, sino al contrario, se hace necesario ver este tipo de saber como algo en permanente construcción, que permite visualizar esa complejidad que tiene el proceso de sistematización. Este saber paradójico debe indagar por las singularidades y matizar las perspectivas de las descripciones y observaciones sobre determinado objeto de estudio, teniendo en cuenta factores como los sentidos y las prácticas de los actores que la producen. Es así que la sistematización de un saber debe fomentar la construcción de un empoderamiento que logre visibilizar los saberes existentes desde las prácticas, consolidándose así como un proceso colectivo de producción de saber a partir de las prácticas de los actores, los cuales van a tener la posibilidad de relacionar la práctica con la teoría. Es decir, ese mismo sujeto es protagonista de su saber, siendo capaces no solo de generar la práctica, sino también la de construir un saber. Es así que se debe pensar la sistematización como un mecanismo para proponer, crear y transformar mundos, donde se debe reconocer el papel fundamental que tiene la sistematización, pues se debe consolidar como un saber que posibilita la interpretación, la creatividad y sobre todo brinda elementos para discernir, pues esto facilita la producción del saber, donde estos saberes recrean mundos no solo desde la práctica, sino también desde la individualización. Por lo tanto, la sistematización no es solamente una reconstrucción de unas vivencias, sino que permite organizar socialmente los procesos de reflexión que tienen como objetivo mejorar la práctica. De esta manera, la sistematización es una intervención en la cultura mediante un proceso de construcción de ella, lo que permite resignificar el conocimiento frente a las formas y los sistemas en los cuales se ha constituido la verdad, desde el contexto en el que surgen dichas observaciones, recordando que la sistematización es un saber que se está constituyendo y no es algo acabado.